en la vida en el que uno empieza a notar que algo ya no encaja, que ciertas conversaciones se vuelven pesadas, que algunos lugares pierden su sentido y que hay vínculos que antes daban calma pero ahora drenan la energía, y uno no se va con rabia ni con escándalo, se va en silencio, no por resignación, sino porque el ruido de afuera ya no logra tapar la voz interior que empieza a despertar. Esa voz que susurra que llegó el tiempo de soltar lo que duele, incluso si aún duele hacerlo. El proceso no tiene aplausos ni testigos. Nadie nota cuando empiezas a retirarte. Simplemente dejas de forzarte a encajar donde ya no hay lugar. Te apartas de los hábitos que te consumen, de los pensamientos que sabotean tu paz, de los personajes que interpretas para no perder aprobación. Al principio se siente raro, como si traicionaras algo, pero con el tiempo comprendes que lo único que estás haciendo es elegirte. La verdadera revolución personal no hace ruido. Ocurre en los detalles pequeños, en lo cotidiano, en esa decisión silenciosa de dejar de vivir en función de la culpa o del miedo. Porque hay una diferencia enorme entre callar por miedo y callar por paz. El silencio del miedo encierra, el silencio de la paz libera. Cuando uno entiende esto, empieza a mirar hacia adentro con otra honestidad. Muchas veces creemos que debemos seguir siendo los mismos para conservar vínculos, para no desarmar lo conocido. Pero eso tiene un costo. Fingir entusiasmo, fingir acuerdos, fingir que algo nos interesa cuando ya no vibra. Sostenemos charlas vacías, gestos automáticos, sonrisas sin alma, todo para evitar el conflicto. Pero esa aparente armonía es una forma de violencia sutil contra uno mismo. Porque la paz verdadera no consiste en evitar discusiones, sino en dejar de vivir en guerra interior. Elegirse no siempre es glorioso. A veces se siente incómodo, solitario, contradictorio. Sin embargo, es ahí donde ocurre lo auténtico. Porque solo cuando dejamos de actuar para ser aceptados, comienza a emerger quien realmente somos. Y esa aparición, aunque duela, trae una respiración nueva, una coherencia distinta, no una perfección, sino una alineación entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. El precio de agradar a todos suele ser dejar de agradarnos a nosotros. Y en ese intento por no perder a nadie, terminamos perdiendo nuestra esencia. Hay un momento en que el cuerpo lo sabe antes que la mente. Aparece el nudo en la garganta, la fatiga emocional, el vacío silencioso, señales que anuncian que algo en el alma está pidiendo cambio. Y ese cambio no necesita anuncios ni explicaciones. Solo un acto de honestidad interna que diga ya no puedo seguir viviendo en una versión prestada de mí mismo. Muchas veces creemos que posponer es prudente, que esperar el momento perfecto es una señal de madurez, pero con el tiempo uno descubre que postergar también es una forma de renuncia. Una renuncia disfrazada de calma, de preparación o de estrategia. Lo que en el fondo suele esconder es miedo. Miedo al error, miedo al juicio, miedo a aceptar que ya es hora de moverse, porque la vida no se detiene mientras uno duda. El tiempo sigue su curso y con él se escapan las oportunidades de habitar una existencia más plena. Vivimos como si tuviéramos vidas de repuesto, como si siempre existiera otra oportunidad, otro día más propicio, otra versión de los hechos donde todo será más fácil, pero muchas veces ese día no llega. Lo que iba a ser una conversación pendiente se transforma en distancia. Lo que iba a ser un proyecto se vuelve arrepentimiento. Y lo que iba a ser una decisión valiente termina convertida en una pregunta que nos perseguirá. ¿Qué habría pasado si la inacción también deja cicatrices aunque no se vean? Cada vez que dejamos algo importante para después, el alma se encoge un poco y aunque nadie lo note, sentimos que nos traicionamos. Posponer no es solo un problema de agenda, es una desconexión emocional con lo que consideramos esencial, porque cuando uno posterga lo que le da sentido, comienza a vivir una versión diluida de sí mismo. No se trata de hacer todo de golpe ni de correr detrás del tiempo.
Se trata de asumir que el presente es el único territorio real donde pueden hacer el cambio. El mañana no está garantizado y entenderlo no debería generar angustia, sino claridad. Claridad para preguntarnos con honestidad a qué le seguimos diciendo más adelante, qué parte de nosotros seguimos dejando para después como si no fuera importante. La vida que soñamos no empieza cuando todo esté en orden. Comienza cuando decidimos hacernos cargo con todo y el miedo, con todo y la duda. Muchos esperan señales externas, un empujón del destino, una certeza absoluta, pero la señal casi siempre está dentro. Es ese malestar que no se calma, ese suspiro que se escapa cuando sentimos que estamos estancados, esa incomodidad de vivir lejos de lo que realmente deseamos. No necesitamos más señales, necesitamos coraje, el coraje de avanzar aunque la voz interior tiemble, de dar un paso sin garantías, de aceptar que no actuar también tiene un precio, porque esperar eternamente también es elegir la quietud, la indecisión, la renuncia silenciosa, y hay que preguntarse cuánto tiempo más vamos a esperar para vivir la vida que sabemos que queremos. No para que otros la aprueben, ni para que encaje en lo esperado, sino para poder mirarnos con serenidad y sentir que, al menos hoy, habitamos nuestra existencia con presencia y no con miedo. El pasado tiene una manera silenciosa de instalarse en nosotros. No hace ruido, pero se queda. Se aloja en los pensamientos que se repiten, en las emociones que no entendemos, en las reacciones que no coinciden con el presente. Creemos que lo superamos porque dejamos de hablar del tema, pero el silencio no siempre significa sanación. Muchas veces es solo una forma elegante de sobrevivir, y lo que no se revisa, se repite. Hay heridas que no cicatrizan con el tiempo, sino con conciencia, porque el dolor no se disuelve solo por dejar de sentirlo, sino cuando uno lo mira de frente y decide no seguir alimentándolo. El pasado se fortalece cada vez que lo usamos como excusa, cada vez que revivimos la escena una y otra vez, cada vez que nos definimos por lo que nos hicieron o por lo que no supimos evitar. Comprender que algo nos dañó no significa seguir viviendo desde esa herida. Sanar no es borrar, es integrar. Es recordar sin que duela igual. Es poder decir, sí, eso me marcó, pero ya no me dirige. Esa es la diferencia entre cargar una historia y aprender de ella. Y ese proceso requiere paciencia, porque la mente busca explicaciones, quiere encontrar el sentido de todo, pero hay cosas que no lo tienen. Hay errores que simplemente ocurrieron, personas que no supieron cuidar, y versiones nuestras que ya no volverán. Insistir en comprenderlo todo a veces es una forma de no soltar. Mientras seguimos atados al pasado, nos convertimos en rehenes de una historia que ya terminó. Reaccionamos desde viejas defensas, interpretamos el presente con los ojos del ayer y terminamos repitiendo vínculos que nos recuerdan lo que no resolvimos. Por eso, sanar es también dejar de contar la historia como víctima, no para negar lo ocurrido, sino para recuperar el poder sobre lo que viene. El sufrimiento no redime. Castigarse no repara lo que pasó, solo prolonga el dolor. No somos más justos con nosotros por seguir repitiendo mentalmente lo que ya no podemos cambiar. El perdón, cuando llega, no siempre se dice en voz alta ni implica reconciliación. A veces solo consiste en decidir no seguir arrastrando lo que ya no tiene remedio. No se trata de justificar ni de olvidar, sino de dejar de intoxicar el presente con un veneno antiguo. No estás obligado a perdonar, pero sí vale la pena preguntarse si ese rencor te protege o te encierra, si te da fuerza o te quita paz. Porque el resentimiento endurece el corazón y lo vuelve desconfiado, lo vuelve incapaz de amar sin condiciones. Y uno tiene que decidir si quiere seguir viviendo desde la herida o si está dispuesto a construir desde la libertad. Perdonar no es un favor al otro, es un acto de compasión contigo.
Es la forma más silenciosa y poderosa de cerrar un ciclo. No se logra de un día para otro, pero empieza en el momento en que dejas de alimentar el fuego, en que eliges el descanso emocional por encima de la revancha mental, y aunque parezca un acto invisible, es uno de los mayores gestos de amor propio que existen. Hay relaciones que no son compañía, son refugios temporales del vacío, vínculos que nacen del miedo a estar solo, no del deseo genuino de compartir. Y cuando uno confunde amor con necesidad, empieza a entregar partes de sí mismo a cambio de algo que ni siquiera llena. Lo llama amor, pero es miedo. Lo llama compromiso, pero es dependencia. Y desde afuera, todo parece normal. Hay risas, fotos, rutinas compartidas, pero por dentro alguien se va apagando lentamente, aceptando migajas emocionales como si fueran gestos de afecto. Una relación sana no debería costarte la dignidad, no debería pedirte que te encojas para que el otro se sienta cómodo. El amor que anula, que exige silencio o que convierte tus límites en amenazas no es amor, es control. Y muchas veces lo aceptamos porque crecimos creyendo que amar era soportar, que la entrega era sinónimo de sacrificio, pero no hay amor posible donde uno debe desaparecer para que el otro permanezca. La dependencia emocional es una forma de esclavitud invisible. Uno se convence de que no puede vivir sin el otro, que su valor depende de su presencia, que su identidad se sostiene en esa relación, y así se pierde la libertad. No porque el otro la quite, sino porque uno la entrega. Cuando eso ocurre, la pareja deja de ser un encuentro y se convierte en una forma de supervivencia. Nadie viene a completarte. Esa idea romántica de la media naranja ha hecho más daño que bien. El amor no debería ser una búsqueda de lo que te falta, sino un espacio donde compartir lo que ya tienes. Llegar entero es la única forma de construir algo verdadero, porque quien se busca en el otro termina dependiendo de su reflejo para sentirse vivo. No se trata de cerrarse a los vínculos, sino de llegar con madurez, de poder decir te amo sin que eso signifique sin ti no valgo, de compartir desde la abundancia, no desde la carencia. Cuando uno aprende a cuidarse, también aprende a elegir distinto. Ya no busca quien lo salve, sino quien lo acompañe. Ya no necesita ser validado a cada paso porque entiende que su valor no depende de la mirada ajena. El amor auténtico no debería doler así. No debería generar ansiedad constante ni miedo al abandono. El amor real es refugio, no tormenta. Y si al escucharlo sientes incomodidad, quizás sea porque reconoces partes tuyas que aún aman desde el miedo. No pasa nada. Reconocerlo ya es parte del despertar, porque la libertad emocional no significa no amar, significa amar sin perderte. Implica construir una relación contigo tan sólida que ninguna ausencia te desestabilice. Amar desde la elección, no desde la necesidad. Y cuando uno logra eso, el amor deja de ser una cárcel disfrazada de promesa y se convierte en lo que siempre debió ser. Un encuentro entre dos personas completas que eligen caminar juntas sin cadenas ni deudas emocionales. Preocuparse por lo que todavía no ha ocurrido es una forma silenciosa de huir del presente. La mente crea escenarios, imagina pérdidas, anticipa errores, y el cuerpo, que no distingue entre lo real y lo imaginado, reacciona igual. Se tensa, se acelera, se agota. Así terminamos viviendo en alerta, no por lo que pasa, sino por lo que creemos que podría pasar. Y ese desgaste, acumulado día tras día, se convierte en un estado permanente de ansiedad. Nos convencemos de que anticipar lo malo nos protege, como si estar preparados para el desastre fuera una forma de control. Pero en realidad, ese mecanismo nos roba el único momento que tenemos, el ahora. Cuando la mente se adelanta, el alma se queda atrás. Y la vida, en lugar de sentirse vivida, se vuelve una lista interminable de posibles amenazas. Queremos tener el control de todo, de lo que pensamos, de lo que sentimos,
de lo que los demás harán o dirán, confundimos controlar con cuidar. Pero el control no protege, asfixia. Intentar prever cada reacción, cada palabra, cada resultado, es una manera de negar la incertidumbre, de resistirse al flujo natural de la vida. Y lo paradójico es que al hacerlo ya estamos sufriendo por adelantado. El control nace del miedo. Miedo a perder, miedo a no ser suficiente, miedo a no poder con lo que venga. Pero la vida nunca ha sido algo que se controle, se atraviesa, se habita, se aprende. Y cuando uno deja de pelear con lo incierto, algo cambia. Aparece una calma nueva, no porque las cosas estén resueltas, sino porque uno deja de agotarse tratando de resolver lo irresoluble. Volver al presente no requiere grandes técnicas ni promesas espirituales. A veces basta con detenerse, respirar y preguntarse: ¿esto que me preocupa está ocurriendo ahora o solo lo estoy imaginando? ¿Hay algo que pueda hacer en este momento o solo estoy girando en el mismo pensamiento una y otra vez? La ansiedad muchas veces no es un problema del futuro, sino una desconexión del presente. Y la manera de sanar no es predecir lo que viene, sino recuperar la capacidad de estar aquí, de observar lo que sí está ocurriendo, lo que sí puedes tocar, lo que sí puedes cambiar. El resto, por más que lo pienses, seguirá fuera de tu control. No se trata de volverse despreocupado ni de vivir sin responsabilidad. Se trata de confiar un poco más en tu capacidad de adaptarte. Recuerda, has superado cosas que en su momento parecían imposibles. Has sobrevivido a días que creías que no pasarías. Entonces, ¿por qué sigues dudando tanto de ti? Cuando uno deja de anticipar el miedo y empieza a confiar en su propia fuerza, la vida se vuelve más ligera, no perfecta, pero más habitable. Y ahí, en esa ligereza, se encuentra la verdadera serenidad. No la ausencia de problemas, sino la certeza de que sabrás sostenerte cuando lleguen. Guardar rencor es una manera de quedarse atado al daño. Uno cree que al mantenerlo vivo se defiende, que ese enojo sirve como recordatorio de lo que no debe repetirse. Pero en realidad, lo que hace es encadenarte al pasado. Es como tomar veneno esperando que el otro enferme. Cada pensamiento cargado de resentimiento vuelve a abrir una herida que ya intentaba cerrarse. Y poco a poco uno se desgasta sin darse cuenta. Lo más cruel del rencor es que muchas veces el otro ya no está. No sabe, no entiende o simplemente no le importa. Y tú sigues ahí sosteniendo una emoción que te carcome por dentro. Perdonar no significa justificar lo ocurrido, ni reconciliarte, ni olvidar. Perdonar, en su forma más humana, es liberar la energía que se quedó atrapada en esa historia. Es una decisión silenciosa de no seguir repitiendo el dolor como si hacerlo tuviera algún poder reparador. No hay fórmulas ni tiempos para el perdón. Cada proceso es distinto. Algunos lo sienten como un alivio repentino, otros como una aceptación lenta que llega de a poco, como la claridad después de una tormenta. Pero lo que sí es común es que cuando llega se siente ligero. No porque borre el pasado, sino porque deja de dirigir el presente. El perdón no se trata de bondad, se trata de salud. Es una manera de decirle al alma que ya no necesita seguir sosteniendo aquello que la daña. No eres débil por soltar, eres sabio por no alimentar más el fuego. Porque mientras uno sigue repitiendo la escena mentalmente, no la está procesando, la está reviviendo. Y revivir duele más que recordar. Hay que preguntarse, con honestidad, ¿qué resentimiento sigue ocupando espacio emocional dentro? ¿Qué nombre, qué rostro, qué recuerdo sigue apareciendo cuando crees que todo está en calma? Y más importante aún, ¿quién serías si pudieras soltar eso de verdad? La madurez emocional no consiste en negar lo que pasó, sino en aceptar que el dolor, por más injusto que haya sido, ya no puede modificarse. Lo único que puedes cambiar es la relación que tienes con él. Y esa transformación no necesita
testigos. Es un proceso íntimo, silencioso, profundamente personal. Soltar no es olvidar, es decidir dejar de cargar, es comprender que no todo tiene explicación, que no toda herida deja enseñanza inmediata. Algunas solo dejan cicatriz, y esa cicatriz no tiene por qué doler eternamente. Aprender a convivir con ella sin que te dirija es una forma de libertad. Hay un momento en el camino en que uno debe elegir si seguir siendo víctima o convertirse en protagonista de su propia historia. Y esa decisión marca un antes y un después. No porque todo cambie de golpe, sino porque a partir de ahí la vida ya no se vive desde la herida, sino desde la conciencia. Y cuando eso ocurre, el pasado deja de tener poder, porque deja de tener alimento. Nos enseñaron a ver la felicidad como una meta, como una recompensa que llega después de cumplir todos los requisitos sociales. Una pareja estable, un trabajo respetable, una imagen aceptada. Crecimos creyendo que la felicidad estaba al final del camino, pero la verdad es que nunca estuvo allí. Porque cuando alcanzamos una meta, enseguida aparece otra. Y así entramos en una carrera infinita, corriendo sin pausa detrás de una satisfacción que se disuelve apenas la tocamos. La felicidad no es una línea de llegada, es una manera de estar presente. Es una coherencia interna entre lo que valoras, lo que haces y lo que permites. Cuando eso se alinea, incluso los días más simples se sienten llenos, incluso lo cotidiano tiene sentido. No porque todo esté perfecto, sino porque has dejado de esperar que algo externo venga a completarte. Esa espera constante, esa promesa de que cuando tenga esto seré feliz, es una trampa que nos mantiene insatisfechos, mirando siempre hacia adelante y despreciando lo que ya tenemos. El problema no es tener metas, el problema es condicionar la calma y la alegría a su cumplimiento. Porque cuando el bienestar depende del resultado, cualquier obstáculo se convierte en amenaza y cualquier retraso se siente como fracaso. La felicidad real no se encuentra, se construye. Se construye en los pequeños gestos, en cómo te hablas, en las decisiones que tomas cada día, en la manera en que tratas a los demás y a ti mismo. No llega con fanfarria ni con grandes logros. Aparece en los silencios, en la serenidad de saber que estás siendo fiel a lo que eres. La sociedad nos ha vendido una versión superficial de la felicidad, envuelta en consumo y apariencias, pero la verdadera dicha es más humilde y a la vez más desafiante. No se trata de acumular, sino de soltar, de dejar de buscar fuera lo que solo puede encontrarse dentro. Y cuando uno entiende esto, algo se ordena por dentro. Ya no se necesita que la vida sea perfecta para poder disfrutarla. Quizás la pregunta no sea ¿qué necesito para ser feliz?, sino ¿qué estoy ignorando hoy que ya podría hacerme bien? Porque muchas veces la felicidad ya está aquí, solo que no la vemos por estar ocupados buscando otra cosa. Ser feliz no es un estado permanente, es una práctica cotidiana, es agradecer lo simple, aceptar lo imperfecto y reconocer el valor de lo que se tiene antes de que falte. Es vivir con la conciencia de que este instante, el que estás respirando ahora, ya forma parte de lo que tantas veces esperaste. Cuando uno deja de perseguir la felicidad como si fuera un trofeo, empieza a experimentarla como lo que realmente es. Una forma de quietud interior, un equilibrio sereno entre la realidad y el deseo. Y ahí, justo ahí, es donde la vida empieza a sentirse más viva, no porque todo esté resuelto, sino porque tú estás presente en ella. Explicarse todo el tiempo cansa. Cansa el cuerpo, pero sobre todo cansa el alma. Esa necesidad constante de justificar lo que sientes, lo que decides, lo que eliges dejar atrás, nace del miedo a no ser comprendido. Vivimos pidiendo permiso para ser quienes somos, como si necesitáramos que alguien nos autorice a existir a nuestra manera. Pero cuando uno vive buscando aprobación, pierde el rumbo. Ya no sabe si actúa por convicción o por miedo a decepcionar.
No estás obligado a dar razones por cada paso que das. No tienes que explicar tus silencios, tus distancias, ni tus cambios. Hay decisiones que no nacen de la lógica, sino de la conciencia. Y esa conciencia no siempre tiene palabras, solo tiene certezas. Certezas que se sienten, que no se pueden traducir, pero que empujan hacia adelante la necesidad de justificarse. Muchas veces tiene raíces antiguas, viene de haber crecido bajo miradas que exigían obediencia, perfección o rendimiento, miradas que nos enseñaron que para merecer afecto había que comportarse de cierta forma, pero ya no somos esos niños, ya no estamos obligados a convencer a nadie de nuestro valor. Cada vez que te descubras explicando demasiado tus límites, detente. Pregúntate si lo haces para ser comprendido o para que te perdonen por elegirte. Porque muchas veces lo que buscamos no es comprensión sino permiso. Y vivir pidiendo permiso para cuidar de ti mismo es una forma de abandono emocional. Habrá quienes no entiendan tus cambios, quienes se ofendan porque dejaste de complacerlos, quienes interpreten tu silencio como frialdad. Y eso también forma parte del proceso. No puedes controlar cómo otros perciben tu evolución. Lo único que puedes cuidar es que tus elecciones estén alineadas con tu verdad, no con las expectativas ajenas. Ser fiel a uno mismo a veces implica decepcionar a otros. Y aunque duela, esa decepción no es tu responsabilidad. Cada uno reacciona desde su propio mapa emocional. Tu tarea no es suavizar el impacto de tu autenticidad, sino sostenerla con respeto. Porque vivir desde la coherencia no siempre es cómodo, pero siempre es necesario. Llega un punto en el que explicarse deja de tener sentido, no por orgullo, sino por paz. No porque te hayas vuelto indiferente, sino porque has entendido que quien realmente desea comprenderte no necesita discursos. Las acciones hablan más claro que cualquier explicación. Vivir en coherencia no es fácil, pero es liberador. Significa actuar de acuerdo con lo que sientes, incluso si eso incomoda. Significa dejar de buscar aprobación para poder encontrar serenidad. Porque cuando eliges desde la claridad, el ruido externo pierde poder. Y entonces, por primera vez, descubres lo que realmente significa estar en paz contigo mismo. No convencer a nadie, no justificarte, solo vivir en congruencia con tu propia verdad. Cuidar de uno mismo no es un lujo, es una necesidad vital. Sin embargo, muchas veces lo dejamos para el final, como si el bienestar físico y emocional fuera algo secundario. Dormimos poco, comemos sin atención, vivimos conectados a pantallas, rodeados de ruido constante, lo llamamos rutina, pero en realidad es abandono. Un abandono lento, casi imperceptible, que va apagando la claridad, la paciencia y la capacidad de sentir con profundidad. El cuerpo habla mucho antes que la mente. Cuando algo en nosotros está desconectado, el cuerpo se adelanta, se cansa sin razón, pierde energía, se tensa y lo interpretamos como estrés o cansancio pasajero, pero casi siempre es una forma de decir ya basta, porque el cuerpo no miente, solo nosotros lo silenciamos con distracción, con exceso, con velocidad. Vivimos estimulados todo el tiempo, sin espacio para el silencio, y sin silencio no hay escucha interior. Estar a solas con uno mismo se ha vuelto incómodo porque ahí aparece todo lo que evitamos. El miedo, la tristeza, la verdad. Pero es precisamente en ese encuentro donde empieza la sanación. Nadie puede escucharse en medio del ruido. Los malos hábitos no se notan de inmediato, se acumulan despacio. Cada noche sin descanso, cada comida apurada, cada vez que ignoras una emoción, estás desgastando tu sistema. Y un día sin darte cuenta el cuerpo te detiene. Con ansiedad, con insomnio, con agotamiento. Y lo que interpretas como debilidad es en realidad un pedido urgente de atención. No necesitas volverte un fanático del bienestar ni seguir rutinas rígidas.
Se trata de responsabilidad, no de perfección. De entender que la mente no puede sostenerse sola si el cuerpo está colapsado. Cuidar de ti es cuidar de tu claridad mental, de tu equilibrio emocional, de tu capacidad de amar y decidir con lucidez. El autocuidado no es egoísmo, es ética. Es la manera más concreta de honrar la vida que llevas dentro. Porque cada gesto que haces para estar bien, descansar, alimentarte, respirar con calma, poner límites, es una declaración silenciosa de amor propio. Quiero sostener mi vida con dignidad. Y aunque parezca un detalle menor, esas decisiones cotidianas son las que con el tiempo cambian todo. Porque cuando mejoras tus rutinas básicas, también mejora tu mirada sobre el mundo. Piensas con más claridad, sientes con más profundidad, eliges con más conciencia. Y eso, más que una meta, es una forma de vivir. Quizás la pregunta más honesta que uno puede hacerse sea: ¿cómo estoy tratando al cuerpo que sostiene todo lo que soy? No desde la exigencia ni la culpa, sino desde la gratitud. Porque este cuerpo es el instrumento a través del cual pensamos, amamos y creamos. Y cuando lo cuidamos, no solo estamos protegiendo nuestra salud, sino nuestra capacidad de estar presentes en la vida. Al final, todo lo que hacemos, soltar el pasado, elegirnos, perdonar, amar, descansar, tiene un mismo propósito: aprender a estar en paz con nosotros mismos. No una paz perfecta ni eterna, sino una que se construye cada día en silencio, con cada acto de conciencia, porque la verdadera transformación no hace ruido. Solo se nota en la serenidad con la que empiezas a vivir.